Imagina despertar cualquier mañana, no tienes activos, cero, ni acciones ni bonos, tal vez solo un poco de deuda y un trabajo que alcanza para pagar las cuentas, pero poco más. Los titulares financieros no ayudan en absoluto. Hablan de tasas de interés elevadas, de inteligencia artificial reemplazando empleos y de precios de viviendas que parecen números de teléfono. Para la mayoría de las personas, este es el punto exacto donde todo se congela. Asumen que el juego está arreglado y ni siquiera intentan jugar. Pero si alguien tuviera que empezar absolutamente desde cero en ese momento, entendiendo cómo funciona el interés compuesto, los ciclos de mercado y, sobre todo, la psicología humana, no habría razón para entrar en pánico. De hecho, 2026 podría ser uno de los puntos de entrada más limpios que se han visto en más de una década, siempre que se ignore el ruido. La estrategia que se plantea aquí no trata de hacerse rico de la noche a la mañana. Es el camino matemático hacia los primeros 100.000 y con el tiempo hacia el primer millón, diseñado específicamente para la realidad económica que se avecina. Y todo empieza con un número que a la mayoría le da miedo mirar de frente. Antes de entrar en cifras y hojas de cálculo, hay que dejar algo claro. Este plan se divide en 4 fases muy concretas: la base, el motor, el portafolio y el escudo fiscal. Es un mapa completo. No hay atajos ni promesas milagrosas. El único requisito real es prestar atención. Si alguien comienza desde cero, el primer problema que debe enfrentar no es qué acción comprar. Es el ancla invisible que lo está arrastrando hacia atrás. Ese ancla suele presentarse como un pago mensual y se conoce como la trampa del interés negativo. Aquí entra uno de los mitos más peligrosos de las finanzas personales. Existe la creencia de que se puede invertir por encima de los malos hábitos financieros, personas preguntándose si deberían poner dinero en criptomonedas o en un ETF tecnológico mientras arrastran deudas de tarjetas de crédito. La lógica que usan es simple, pero equivocada. Si el mercado rinde un 10% y la deuda cuesta un 20%, piensan que luego podrán compensarlo. En la práctica, eso es como intentar llenar un balde que no tiene fondo. Empezar desde cero no significa que el patrimonio neto sea cero. En la mayoría de los casos es negativo. Y mientras eso no se corrija, el mercado de valores simplemente no es una opción. Suena duro, pero es pura matemática. Pagar una deuda con una tasa del 20 o 24% equivale a obtener un rendimiento garantizado de ese mismo porcentaje. No existe inversión en el mercado que ofrezca eso sin asumir un riesgo extremo. Pongamos un ejemplo concreto. $5,000 en deuda de consumo al 24%. Pagando solo el mínimo, se termina devolviendo casi el doble a lo largo de los años. Mientras tanto, cualquier intento de invertir ese dinero se ve constantemente drenado por el interés. Cada dólar que se va en intereses es un dólar que jamás llega a multiplicarse. En 2026, con tasas que probablemente no vuelvan a los niveles cercanos a cero, el costo de endeudarse es real y permanente. Por eso, la estrategia inicial no es la de un inversionista, es la de un destructor de deuda. Primero se limpia el terreno, después se construye. Hay un detalle que mucha gente pasa por alto. La deuda no solo cuesta dinero, también cuesta libertad. Se normaliza porque parece manejable, como una suscripción más. Pero psicológicamente genera una mentalidad de escasez. Hace que las personas teman cambiar de trabajo, pedir un aumento o mudarse a otra ciudad por una mejor oportunidad. El costo real no es solo el interés, es la vida que no se vive por miedo. Eliminar esa carga es tanto un movimiento financiero como un desbloqueo mental. Por eso, el protocolo de la primera fase es directo y sin concesiones. Se listan todas las deudas ordenadas por tasa de interés, sin importar el monto. Solo importa el porcentaje. Se pagan los mínimos en todas, y se lanza cada dólar extra contra la deuda con mayor interés. Es el método avalancha. Se venden cosas innecesarias, se recortan gastos, y se trata la situación como una emergencia real. Cuando esa deuda desaparece, no hay celebraciones ni premios. Ese flujo mensual liberado se redirige inmediatamente al siguiente paso. Y aquí es donde la mayoría comete un error grave. La tentación es pensar que, una vez sin deudas, es momento de entrar al mercado. Pero hacerlo sin preparación suele terminar mal. La razón es simple. La vida pasa. Un auto se rompe, aparece una factura médica, surge un imprevisto. Si todo el dinero está invertido y el mercado cae justo en ese momento, la única opción es vender con pérdidas. Eso destruye el interés compuesto de raíz. Por eso existe el siguiente pilar:
el colchón de seguridad. Existe la idea popular de que el efectivo es inútil porque la inflación lo erosiona. Pero en las primeras etapas, el efectivo no es una inversión, es un seguro. Es lo que permite dormir tranquilo y tomar decisiones racionales. Construir este fondo se siente lento y aburrido, porque el número apenas se mueve. Pero esa quietud es estabilidad. Imagina dos personas. Una invierte todo. La otra mantiene un fondo de seguridad en una cuenta líquida. El mercado cae un 20% y ambas pierden su fuente de ingresos. La primera se ve obligada a vender en el peor momento. La segunda utiliza el efectivo, espera la recuperación y sigue adelante. La diferencia no es suerte, es estructura. Tener entre 3 y 6 meses de gastos básicos cambia por completo la forma en que una persona se mueve por el mundo. Reduce el pánico, elimina decisiones impulsivas y permite ver las crisis como oportunidades en lugar de amenazas. Sin ese fondo, el mercado castiga cada error emocional. El objetivo es claro: calcular los gastos mínimos de supervivencia y multiplicarlos por 3. Ese dinero se guarda en un lugar líquido y aburrido. Se automatiza el ahorro hasta alcanzarlo, y luego se finge que no existe. No es para gustos, es para emergencias. Solo después de completar esta fase, se puede mirar seriamente al mercado. Y es ahí donde empieza la siguiente etapa del plan. Una vez que la deuda ha sido eliminada y el colchón de efectivo está completo, es cuando la mayoría de las personas siente por primera vez que está lista para invertir. Y es aquí donde aparece otro error muy común: la creencia de que la diversificación temprana es siempre algo positivo. La idea de repartir un poco de dinero en todos lados para reducir el riesgo. En las primeras etapas, eso no protege. En realidad, garantiza resultados mediocres. Cuando el capital todavía es pequeño, la concentración controlada construye riqueza más rápido que la dispersión. La diversificación sirve para preservar, no para crear. El problema es que la palabra concentración asusta, porque se asocia con apuestas arriesgadas. Pero no se trata de apostar, sino de elegir una estrategia que tenga la mayor probabilidad de funcionar sin exigir decisiones constantes. Aquí entra otra ilusión poderosa: la selección de acciones. La fantasía de encontrar la próxima gran empresa antes de que explote. En 2026, esa tentación será aún mayor, impulsada por herramientas de inteligencia artificial que prometen detectar oportunidades ocultas. Pero la realidad es mucho más fría. Encontrar ganadores consistentes es extremadamente difícil, incluso para profesionales con equipos completos y acceso a información privilegiada. La mayoría no falla por no encontrar la acción ganadora, falla por elegir perdedores. Y evitar a los perdedores es mucho más importante que intentar acertar el próximo golpe de suerte. Los datos lo dejan claro. Durante periodos largos, más del 90% de los gestores activos no logra superar al mercado en general. Si quienes se dedican a eso a tiempo completo no lo consiguen, las probabilidades de hacerlo en ratos libres son prácticamente nulas. Comprar todo el mercado elimina ese problema de raíz. Un fondo indexado amplio garantiza el rendimiento promedio del mercado, que históricamente ronda el 10% antes de inflación. No es espectacular, no genera historias emocionantes, pero funciona. El rango de resultados se estrecha, el riesgo de cometer errores graves se reduce y el crecimiento se vuelve predecible. El verdadero enemigo del inversionista promedio no es la falta de información, es el aburrimiento. Invertir bien se siente como no hacer nada. No hay adrenalina, no hay notificaciones constantes, no hay sensación de estar ganándole a nadie, y por eso muchas personas abandonan este enfoque para buscar emoción, aunque eso implique pagar comisiones, asumir riesgos innecesarios o perder dinero. La solución no es eliminar el impulso, sino controlarlo. El enfoque núcleo satélite existe precisamente para eso. La gran mayoría del dinero se destina a fondos indexados de bajo costo, diversificados a nivel nacional e internacional. Ese es el núcleo, automático, intocable. Luego, una pequeña fracción, estrictamente limitada, se usa para experimentar. Acciones individuales, tecnologías emergentes, activos más volátiles. Si esa parte falla, no arruina el plan. Si acierta, es un extra. Pero incluso con la cartera perfecta, existe una fuga silenciosa que puede destruir décadas de esfuerzo. Los impuestos. Elegir buenas inversiones no sirve de mucho si se colocan en el lugar equivocado. Muchas personas empiezan invirtiendo en cuentas comunes
porque son fáciles de abrir y ofrecen liquidez inmediata. Pero esa comodidad tiene un precio. Cada dividendo genera impuestos. Cada venta con ganancia también. Con el tiempo, esa fricción reduce el crecimiento de forma brutal. Aquí es donde entra la jerarquía de cuentas. El orden importa tanto como la inversión misma. Existen incentivos fiscales diseñados para fomentar el ahorro a largo plazo, y no utilizarlos es regalar dinero. La diferencia entre invertir en una cuenta protegida de impuestos y una cuenta común puede representar decenas o incluso cientos de miles a lo largo de una vida. Un ejemplo simple lo deja claro. La misma inversión, el mismo rendimiento, dos cuentas distintas. En una, parte de la ganancia se pierde en impuestos. En la otra, el crecimiento es limpio. La diferencia no proviene de ser más inteligente, sino de entender las reglas. El miedo habitual es perder acceso al dinero. La idea de que quedará bloqueado durante décadas genera rechazo, pero esa misma restricción actúa como protección contra decisiones impulsivas. Evita que el capital destinado al futuro se use para gastos momentáneos. El orden lógico es siempre el mismo. Primero, aprovechar cualquier aporte adicional que venga del empleador. Es dinero extra, inmediato, imposible de igualar en otro lugar. Luego, maximizar cuentas individuales con ventajas fiscales. Después, si existe la posibilidad, utilizar instrumentos diseñados para gastos médicos futuros que ofrecen beneficios únicos. Solo cuando todo eso está completo, tiene sentido pasar a cuentas sin protección fiscal. Este orden crea un escudo invisible alrededor del crecimiento. Hace que cada dólar trabaje más tiempo y con menos interferencias. Pero todavía falta una pieza clave, porque ahorrar e invertir bien tiene un límite si los ingresos no crecen. Hasta ahora, todo ha girado en torno a controlar gastos, invertir mejor y optimizar impuestos, pero hay una verdad incómoda que ningún presupuesto puede esquivar. Solo se puede recortar hasta cierto punto. Existe un piso en el costo de vida, pero no existe un techo real para los ingresos. Y si el objetivo es acelerar el proceso, el verdadero multiplicador no está en la hoja de cálculo, está en la capacidad de generar más dinero. Aquí es donde muchas personas quedan atrapadas en lo que podría llamarse la trampa de la frugalidad. Se les dice que si dejan de comprar pequeños lujos, si recortan cada gasto insignificante, eventualmente serán ricas. Ese enfoque ignora una realidad básica. En 2026, nadie construye riqueza significativa únicamente ahorrando en café o comparando precios eternamente. Controlar gastos es necesario, pero es defensa. La riqueza se construye en ataque. El cambio mental es profundo. En lugar de preguntarse cómo ahorrar $5 más, la pregunta correcta es cómo ganar 5,000 más. Un ingreso bajo, por más bien administrado que esté, tiene un límite estructural. La inflación sigue avanzando y convierte la vida cotidiana en una carrera constante. Jugar solo a la defensiva garantiza estancamiento. Aquí aparece la comparación entre ingresos lineales y apalancados. Un trabajo adicional que paga por hora puede ayudar, pero deja de generar dinero en el momento en que se deja de trabajar. En cambio, desarrollar una habilidad de alto valor tiene un efecto compuesto. Una sola mejora profesional puede aumentar el salario base de forma permanente, y ese aumento se replica en bonos, aportes a planes de retiro y futuras negociaciones. Invertir en la fuente principal de ingresos suele ofrecer el mayor retorno posible. No es inmediato y no es cómodo. Requiere volver a ser principiante, cometer errores y sentirse fuera de lugar. Pero es precisamente esa incomodidad la que separa a quienes avanzan de quienes se quedan donde están. El enfoque práctico es sencillo, aunque no fácil. Analizar el trabajo actual y detectar una habilidad específica que, si se domina, vuelva a esa persona difícil de reemplazar. Puede ser una herramienta técnica, una capacidad de liderazgo, una especialización concreta. Luego, dedicar tiempo constante, incluso 1 hora diaria, a desarrollarla. Ese tiempo suele salir del entretenimiento pasivo que no deja nada a cambio. Después de unos meses, esa nueva capacidad se convierte en apalancamiento real. Permite pedir un aumento, cambiar de puesto o acceder a un nivel profesional superior. Un incremento salarial sostenido acelera todo lo demás. Aumenta la capacidad de ahorro, potencia la inversión y reduce la presión financiera. Cuando se juntan todas las piezas, el plan completo se vuelve claro. Primero, eliminar la deuda de alto interés sin concesiones. Segundo, construir un fondo de seguridad que proteja contra imprevistos. Tercero,
Utilizar las cuentas con ventajas fiscales siguiendo un orden lógico. Cuarto, invertir de forma simple y disciplinada, evitando la tentación de apostar. Y quinto, aumentar agresivamente la capacidad de generar ingresos. No es un método llamativo, no promete resultados instantáneos, pero es predecible, repetible y está respaldado por matemáticas básicas. Cada simulación, cada escenario distinto, termina regresando a estos mismos fundamentos. Las finanzas personales siempre tendrán matices. Cada situación es distinta y cada persona tiene prioridades diferentes. Puede haber desacuerdos en los detalles, en los porcentajes o en los instrumentos elegidos, pero la estructura general permanece. El verdadero error no es empezar desde cero. El error es no empezar. Seguir este camino no garantiza riqueza inmediata, pero sí elimina el caos y reemplaza la incertidumbre por un plan. Y en un entorno económico volátil, eso ya es una ventaja enorme. Este es el tipo de estrategia que no se siente emocionante en el corto plazo, pero que transforma completamente el futuro. No se trata de suerte, ni de predicciones, ni de encontrar la próxima moda financiera. Se trata de orden, paciencia y consistencia. Y cuando esas tres cosas se alinean, el resultado deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia inevitable.